Muy buenas tardes, doctores. Bueno, continuando con la evaluación virtual y con la educación virtual, en este caso, vamos a pasar al siguiente tema, que es hernia inguinal, siguiendo con el trayecto de su pénsul. Bueno, en primer lugar, con la bendición de Dios, desear que todos estén protegidos de esta pandemia y bueno, dar esperanzas porque ya prácticamente está a un paso la vacuna y tengamos fe que el Creador nos va a proteger y nosotros hagamos el resto, que es lavarse las manos, quedarse en casa y bueno, evitar el contacto con superficies que puedan contener el virus o pacientes que puedan tenerlo sin estas medidas de bioseguridad y además evitar llevar las manos a la cara. Bueno, sin más preámbulos, empezar con hablando que la hernia inguinal es prácticamente un repaso de lo que es la anatomía inguinal, la anatomía de la superficie y en este caso de la zona inguinal, que es una superficie como un cuadrilátero y vamos a tener paredes, techo y piso también. Entonces hay que evaluar de esa manera la zona inguinal para evaluar una hernia inguinal. Entonces vamos a tener que la zona inguinal, pues bueno, primero tenemos que evaluar que hay orificios naturales en el cuerpo y el abdomen y la pared abdominal en este caso es importante porque gracias a esos planos musculoaponeuróticos y de fascias van a proteger las vísceras que se encuentran en la cavidad peritoneal. Bueno, la porción móvil que es supraumbilical y es la zona en este caso móvil donde hay los procesos respiratorios y digestivos. Más hacia, obviamente contando el diafragma más, y la porción inferior que es más fija y fuerte y llamada zona intestinal o zona de soporte que contiene las vísceras intestinales. Bueno, las presiones sobre la pared anterior del abdomen son de 0 a positivas, en decúbito dorsal hasta 8 centímetros de agua puede llegar a tener, y bueno, la defecación o micción puede llegar hasta 150 o 180 centímetros de agua. Estas presiones inciden en las leyes de la física hidráulica, en toda la cavidad peritoneal, y si hay unos puntos con predisposición genética, habíamos hablado en la anterior clase que tiene que existir una predisposición genética para que pueda sobre esos orificios naturales del cuerpo o las zonas de menos superficie fuerte, pueden estar debilitadas y predisponer a una hernia. Y más aún si ese debilitamiento ha sido por un tema quirúrgico, entonces estamos hablando también de que ese debilitamiento provocaría una hernia inguinal. Incisional. Entonces, las hernias de la pared abdominal, como habíamos visto, son protrusiones donde sale el contenido del abdomen o de la cavidad peritoneal a través de un orificio congénito, en este caso, puede ser el mismo orificio umbilical, obliterado, por supuesto, la cicatriz umbilical, por cierre del conducto onfolomesentérico, y también puede ser adquirido, en este caso quirúrgicamente, si hay una zona de debilitamiento de la pared, donde hay un corte, y esa herida tal vez no tiene los cuidados necesarios o la cicatrización necesaria, y existe una dehiscencia en los días posteriores a la cirugía, entonces se va a producir la hernia incisional o eventración también, que son sinónimos. Y cuando hay los defectos de la fascia y los músculos de la pared abdominal, pues bueno, puede salir contenido intraabdominal o preperitoneal. Una de cada 5 personas aproximadamente va a tener algún tipo de hernia y el único tratamiento es el quirúrgico, el tratamiento definitivo. Actualmente la hernioplastia, que es la tercera cirugía más frecuente en nuestros países vecinos, como Chile, Paraguay, Argentina, Brasil, probablemente también tenga la misma casuística. Entonces tenemos que esa hernioplastia que se realiza, que se hace con una malla especial de polipropileno, tiene que tener características, ser macroporosa, ya vamos a hablar en su momento qué significa eso. Entonces esas características hacen que la reparación de este defecto herniario sea a la vez que no hayan recidivas. O sea, se ha estudiado muchísimo y la hernioplastia sin tensión es una de las mejores técnicas actualmente utilizadas en cirugía. ¿Qué características tiene la hernia?
tiene un orificio herniario, por supuesto que es un defecto de la capa aponeurótica. El saco herniario, que es la evaginación del peritoneo, si es incarcerada o es una hernia que no puede reducirse, entonces vamos a ver que también se llama atascada o estrangulada cuando ya hay un compromiso vascular del contenido. Incoercible es cuando se vuelve a protruir inmediatamente después de la reducción. Y hernia coercible, es cuando hay la coercibilidad, o sea, la introducción y se mantiene dentro. La hernia por deslizamiento es cuando una porción del saco herniario está formada por una pared de víscera, generalmente ciego, colon sigmoide, etc. O puede ser también un intestino delgado. Vamos a ver que las hernias inguinales, en este caso, existen dos características, que es la hernia directa, cuando la protrusión del contenido herniario es a través de las fascias transversales o pared posterior del conducto inguinal, en este caso, o piso del conducto inguinal, algunos lo llaman, algunos autores, que es la fascia transversal, y se ubica medialmente a los vasos epigástricos. En cambio, la hernia indirecta es una hernia que protruye siguiendo el trayecto del canal inguinal y del conducto deferente, los vasos del plexo pampiniforme, sigue ese trayecto y se va por el canal inguinal hacia la zona escrotal, en este caso dirigiéndose. Puede ser inguinal indirectamente y eso es lateral a los vasos epigástricos. Toda hernia inguinal indirecta es así, pero sigue ese trayecto del cordón y puede localizarse a través del conducto deferente y de los vasos, por supuesto, hacia la zona escrotal. Ahí se llamaría inguino escrotal. Existen maniobras para reconocer, ¿no? Una de las maniobras es por la palpación con el pulpejo del dedo, introducir siempre en bipedestación. Siempre para revisar un paciente tenemos que tenerlo de pie, para revisar una hernia inguinal. Entonces estamos hablando de que cuando existe la palpación en esta zona, en la zona inguinal, uno al palpar con el dedo, el pulpejo del dedo penetra al conducto o al orificio inguinal profundo. Entonces, si yo tengo que en la parte ventral, o sea, en la parte palmar del dedo, protruye la hernia a través del orificio inguinal, bueno, en este caso de la fascia transversalis, estamos hablando de que es una hernia directa. Estamos hablando de que la hernia va a topar en mi zona palmar del dedo, donde estoy haciendo las maniobras con el paciente de pie. Pero en cambio, si tengo el orificio inguinal profundo acá, en la punta del pulpejo, en el pulpejo del dedo, y protruye y golpea mi pulpejo del dedo, entonces probablemente se trate de una hernia inguinal indirecta, porque sigue ese trayecto del cordón y sale y protruye a través del orificio inguinal profundo. No así como la directa, que protruye a través de la fascia transversal. Esto es un tema muy subjetivo y propio de cada especialista. No es 100% confiable, pero tiene una confiabilidad alta. Pero la verdad es que al inicio, entrando en la cirugía, ahí se define si es una hernia directa o indirecta, ¿no? Y la hernia femoral, que sobresale a través del canal femoral por debajo del ligamento inguinal y se ubica también medialmente a los vasos femorales. La hernia obturatriz, que sale a través del foramen obturador, entre los músculos pectíneos y obturador. Y la hernia lumbar, que es interrupción de la fascia toracolumbar en la inserción de la aponeurosis del oblicuo interno y el transverso del abdomen. Bueno, seguimos. Esta hernia inguinal, como habíamos dicho, ahí está un triángulo, el triángulo de Hesselbach, que es un triángulo importante a reconocer en la anatomía inguinal. Vean ustedes, este es el triángulo de Hesselbach. Es un triángulo que vamos a ver la composición, porque está formado. Y acá está el orificio inguinal profundo o interno, que se llama, y este es el orificio inguinal superficial. Acá estamos en esta zona. Perdón si no se ve muy bien. Me voy a apartar un poco. Acá está el orificio inguinal superficial. Este es el canal inguinal. A través de aquí va a protruir la hernia inguinal indirecta. Y obviamente del triángulo de Hesselbach, por atrás, en la fascia transversalis, va a protruir la hernia inguinal directa, en este caso.
Perfecto, este es el ligamento inguinal. Estamos viendo acá el ligamento inguinal. Este es el ligamento inguinal, la arteria femoral y la vena femoral. Perfecto. Bueno, entonces, la hernia inguinal se caracteriza, la hernia inguinal indirecta, porque como habías dicho, atraviesa el anillo inguinal interno, recorre el canal inguinal y protruye a través del orificio inguinal externo o el orificio del anillo externo inguinal. Entonces, sobresale a través y externamente a los vasos epigástricos inferiores. Y puede extenderse el conducto espermático o el ligamento redondo si es la mujer, si es el hombre el conducto espermático, si es la mujer el ligamento redondo del útero hacia el escroto o a los labios mayores respectivamente. Esta hernia puede con el tiempo protruir y ser de mayor tamaño, tiene alto riesgo de incarceración o estrangulación también, y cuando se vuelve inguino escrotal, pues bueno, baja hacia los testículos precisamente. La hernia inguinal directa se ubica por encima del ligamento inguinal y medial a los vasos epigástricos. Entonces, en este caso, a veces es adquirida por debilitamiento de la fascia transversalis. En el triángulo de Hesselbach habíamos dicho que este triángulo de Hesselbach suele ser más frecuente en hombres y está, bueno, con menos riesgo de la estrangulación de asa, porque habitualmente no pasa por el canal inguinal, o sea, no hace eso, por eso es en realidad porque no se estrangula, o sea, tiene menos riesgo de estrangulación que la hernia indirecta. La clasificación de Gilbert nos muestra que hay del tipo 1 al tipo 5. Primero, el tipo 1 habla de un anillo inguinal pequeño, interno. El tipo 2 con anillo inguinal moderadamente dilatado, menor a 4 centímetros. Acá estamos. Esta es la hernia para que ustedes vean. Acá está protruyendo más, con un anillo menor a 4. La tipo 3 es con un anillo mayor a 2 traveses de dedo, que es mayor a 4 centímetros. Y vean ustedes, la protrusión es mayor. La hernia tipo 4, con afectación del piso inguinal más. Acá estamos hablando. Y la tipo 5, que es con apertura diverticular pequeña. Pues bueno, ese tipo de clasificación de Gilbert hasta ahora se puede manejar. Y la que ampliaron Rutkow y Robbins en el 93 hablaba de un sexto tipo de hernia mixta, que es en pantalón, que es hernia directa y hernia indirecta a la vez, la hernia mixta. Y la tipo 7, que sería la hernia crural, por debajo del ligamento inguinal, a través del orificio crural, donde pasan los vasos femorales. La clasificación de Nyhus también habla de una hernia indirecta, que es habitualmente el anillo interno normal, típico en lactantes. La tipo 2, hernia indirecta, que es agrandamiento del anillo interno sin lesión del piso, o sea, de la fascia transversalis. La tipo 3, ya sea directa o indirecta, en este caso cuando es indirecta, que ha aumentado de tamaño para afectar la pared posterior o el piso de la región inguinal y las hernias femorales. Y las tipo 4, que son hernias recurrentes. ¿Qué vemos en la clínica? En la clínica vamos a evaluar un examen físico en paciente de pie, que hay un abultamiento a la presión, a las maniobras de Valsalva. Cuando existe ese abultamiento visible o no, tenemos que evaluar bien el conducto inguinal. Muchas veces, al no evaluar este conducto inguinal, tenemos una predisposición a perdernos de la evaluación de estos orificios que muchas veces en el examen físico pasan desapercibidos y un paciente puede llegar con signos de oclusión intestinal alta, o alta en este caso mayormente porque puede ser por víscera hueca de intestino delgado, de yeyuno ili. Y nosotros revisar y ver la manera y si nos pasamos de largo los orificios inguinales, por eso vemos nuevamente en este caso el repaso es de la historia clínica del paciente y evaluar los orificios inguinales para que no exista una subevaluación en este caso o una evaluación inadvertida donde vaya la hernia y esté presente. Por lo tanto, hay que revisar el abultamiento en esta zona y aumenta el tamaño a la valsalva. Si hay dolor a presión en la zona de la hernia y si hay vómitos, por supuesto, aparte de dolor abdominal agudo, y si existe signo de estrangulamiento, con el dolor intenso, por supuesto, que produce la lesión vascular, hay que evaluar de esa manera.